Muy buenos días, queridos hermanos. Es una alegría estar nuevamente con ustedes en lo que es la escuela teológica, en este ciclo que estamos estudiando de las epístolas carcelarias. Retomamos después de unas 2 semanas de receso. Créanme que era muy necesario. Desde marzo que comenzamos, no habíamos tenido la posibilidad de pausar, como lo hacemos todos los años, las vacaciones de invierno. Así que muchas gracias por comprendernos, por la paciencia, y retomamos con toda la energía, y nuestro propósito es no parar hasta que concluyamos según el plan de curso, si el Señor así lo permite. Mi nombre es Leo Melo, uno de los pastores del Templo Central, y hoy día vamos a analizar, estudiar el capítulo 3 de nuestra epístola de los Filipenses que estamos estudiando. Antes de eso, le quiero invitar que podamos orar al Señor y pedir que este estudio sea de provecho, de edificación, y que el Espíritu Santo pueda hacer esa obra maravillosa que nadie más puede hacer. ¿Le parece que oremos juntos? Amado Señor, gracias por este nuevo día que nos das, un día de tu misericordia, un día que dedicamos a ti desde muy temprano, Señor, sabiendo que este día es el día que tú has hecho y nos vamos a alegrar en él. Señor, entregamos este tiempo que tenemos junto a la iglesia para estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que no sea solo conocer o saber, que por cierto es muy importante, sino que tu palabra nos moldee, Señor, que tu palabra cause efectos, impactos en nuestras vidas, y que el Espíritu Santo pueda hacer esa obra maravillosa en cada uno de nosotros. Bendice a mis hermanos, Señor. Te ruego que sus vidas y sus familias también sean fortalecidas, y gracias te damos por este tiempo que nos concedes ahora en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a dar nuestra bienvenida habitual. Escuela Teológica 2020 de la Asamblea de Dios Autónoma de Santiago. El ramo que nos convoca es Epístolas Carcelarias, y esta es la clase número 23 del domingo 23 de agosto del año 2020. Qué increíble cómo ha pasado el tiempo. Ha sido increíble ver este proceso, este confinamiento, pero también ha sido increíble ver cómo es que el Señor nos ha hablado, y ha sido en un momento oportuno, ha sido en el momento justo. La epístola a los Filipenses se describe como la epístola del gozo, y precisamente el capítulo 3 pone un énfasis en este factor del gozo. Ya lo vamos a estudiar, ya vamos a profundizar, pero el gozo no depende de circunstancias externas, sino que de nuestra relación personal con el Señor Jesucristo. Podemos perderlo todo, podemos perder amigos, podemos perder algunos bienes, pero si tenemos al Señor en nuestra vida, lo tenemos todo. Bien, el bosquejo del capítulo 3 es muy simple, muy sencillo, y trata principalmente de las advertencias que el apóstol Pablo le hace a los hermanos que están en Filipos acerca del legalismo propiamente tal, un legalismo religioso, que eso lo va a abordar desde el versículo 1 al versículo 16, y también aborda aspectos del libertinaje. Desde el versículo 17, y aquí me va a perdonar el pastor Paul, que va a terminar esta carta, esta epístola, el próximo domingo, si el Señor quiere, pero necesariamente tengo que incluir en este bosquejo el versículo 1 del capítulo 4. Bien, vamos a ver entonces las advertencias que el apóstol Pablo realiza a los hermanos que están en Filipos. Capítulo 3, versículo 1 y versículo 2 dice de la siguiente manera: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto
el escribiros las mismas cosas. Y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Bien, antes de avanzar, señalar que el versículo 1 incorpora o refleja la esencia de lo que es toda la epístola. El gozo en el Señor. Gozaos. Gozaos en el Señor. En el capítulo 4 va a ser más reiterativo en este concepto, haciendo de esta una actitud de vida del cristiano. Claro, y para ello Pablo reitera una vez, vuelve a reiterarlo, y es bastante insistente en exigir, en exhortar la forma en que el cristiano debe vivir. Y a pesar de cualquier circunstancia, el cristiano debe evidenciar gozo. Un gozo que no depende cómo nos vaya, un gozo que no depende si tenemos un buen empleo, un gozo que no depende si perdemos todo lo que tenemos, sino que está directamente vinculado con la relación que tenemos con nuestro Señor Jesucristo. El profeta Habacuc señala que puedo perder el fruto de todo lo que se espera, que puedo perder el ganado, que puedo perder todo lo que naturalmente se espera que yo tenga, pero aún así yo me gozaré en el Señor. Y es la clave. Es la clave para que nuestra vida cristiana, nuestro carácter cristiano se vaya formando. Gozaos en el Señor. Otra vez digo, gozaos en el Señor, va a decir en el capítulo 4. Y aquí Pablo da una luz de por qué es tan insistente en esto. Pablo dice, para mí no es nada molesto reiterarlo una vez más. Gócense en el Señor. Yo creo firmemente que este propósito que el apóstol tenía de reiterar era, en primer lugar, para afianzar la seguridad que el cristiano tiene en el Señor en virtud a lo que Él es en el Señor y también como una forma de enseñar. Recuerden que la reiteración es un elemento pedagógico. No se trata de aprender de memoria, sino que se trata de que se nos enseñe una y otra vez las mismas cosas, va a decir Pablo. Y aquí hay algo muy interesante, porque la palabra del Señor que nos fue dada contiene el mismo corazón de Dios. Dios se ha revelado a través de la palabra. Y saben, no necesitamos una enseñanza nueva. No necesitamos otro evangelio, diría Pablo a los Gálatas, sino que aquí está la doctrina, la enseñanza perfecta que nuestras vidas necesitan para poder abrazar la fe, para poder agradar el corazón de Dios, pero también sin perder de vista nunca nuestro mayor propósito es querer ser como nuestro Señor y alcanzar esa herencia prometida para cada uno de nosotros. Muchas veces, yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando estamos en un culto y el predicador o la persona que va a compartir la palabra, la reflexión del Señor, la palabra bíblica, cita un pasaje que es muy conocido. Yo no sé si a usted le ha pasado y ha dicho, pero esto ya lo sé, esto ya lo he aprendido, esto me lo sé por el revés y el derecho, podríamos decir. Pero saben que la reiteración es un elemento pedagógico para que podamos asimilar la palabra del Señor. Un ejemplo claro, yo no sé cuántas veces hemos participado de la cena del Señor. Yo estoy seguro que tanto usted como yo la extrañamos y podemos decir con claridad cuántas veces este año 2020 no hemos participado de la cena del Señor. Y por lo general, en esta celebración que fue instituida por el Señor, se suelen leer los mismos pasajes. Y uno podría decir, no tengo nada nuevo que descubrir de estos pasajes. Pero si
vemos la Biblia con ese prisma, con esa perspectiva, estamos cometiendo un error. Porque no necesitamos que se nos enseñe algo nuevo, algo que la palabra del Señor no dice, sino que necesitamos asimilarla, entenderla, aunque se nos repita una y otra vez. Es la enseñanza bíblica que marcará a fuego nuestras vidas, y es el Espíritu Santo el que provocará y producirá el cambio en nuestras vidas. No importa cuántas veces se los tenga que decir, está afirmando Pablo. Para mí no me da pena, como dirían los hermanos venezolanos, no me da vergüenza, como diríamos nosotros aquí los chilenos, sino que para mí es claro que ustedes sepan una cosa: gócense en el Señor. Y este gozo es en la actitud, en la fuerza, en la relación, en la dependencia que nos da el estar seguros en Cristo. Y este gozo del Señor es nuestra fortaleza. Este gozo del Señor nos va a permitir resistir el día malo. Y este gozo del Señor nos va a permitir también tener muy clara nuestra esperanza. Así que, hermana, hermano, tal vez este día domingo es un día especial, es un día tal vez que siente una opresión distinta que antes no la sentía. Tal vez el peso del confinamiento y esos 5 meses que ya estamos encerrados están pasando la cuenta. Pero ojo, el Señor está con usted y es todo lo que necesita para que su vida sea fortalecida y levantada. Qué maravilloso, y tan solo en un primer versículo podemos ser exhortados, ser confrontados por la palabra, por el apóstol Pablo, a que nuestra vida se rija de una manera distinta. Pablo está viviendo un proceso difícil en la cárcel, está confinado, como nosotros. Él ha expresado que se goza en esa realidad, pero también en esta enseñanza también está señalando que los hermanos en Filipos probablemente pasarán el mismo tipo de persecución. Y ante ese escenario, Cristo, el Señor, está en ustedes. Y la evidencia natural tiene que ser el gozo, porque donde Jesús está, todo es distinto, todo es distinto. Se vive, se percibe, se siente, y aunque no se sienta, se sabe, es verdad, porque la palabra del Señor lo dice, que Él estará con nosotros en todo tiempo. ¿No es un motivo maravilloso para gozarnos en el Señor? Claro que sí. Goces, hermano, goces, hermana, porque el Señor está en su corazón y con eso usted lo tiene todo. Aquí Pablo, en el versículo 2, comienza a exhortar nuevamente. Guardaos de los perros. Wow. Guardaos de los malos obreros. Guardaos, de los mutiladores del cuerpo. Y aquí se utilizan tres figuras, 3 ejemplos, para dar a entender el contexto religioso que los hermanos en Filipos vivían. Recuerden que en las clases anteriores ya hemos dicho que este es un periodo donde hay un pregnosticismo, es un periodo donde se está insertando una falsa enseñanza, y esa falsa enseñanza era la amenaza latente, y es la amenaza latente que la iglesia ha tenido que sortear, que vencer a lo largo de todos estos siglos. Pareciera ser que un falso evangelio o una doctrina errónea o los falsos profetas son precisamente aquellos que desvían al pueblo del Señor de su propósito. Y Pablo lo tiene muy claro y por esa razón advierte a los hermanos de las iglesias que él ha fundado. Es claro en señalar la actitud que debe haber en un verdadero cristiano. No solo el gozo, que es la evidencia natural, sino que también un escudo, una barrera, una defensa siempre preparada para que el enemigo no robe aquello que ha sido puesto
para que no se nos desvíe del camino y el Señor pueda cumplir aquello que siempre ha cumplido en nosotros. Y aquí hay algunos adjetivos que pueden ser bastante fuertes. En primer lugar dice, guardado de los perros. ¿A quién se estará dirigiendo? ¿En qué estará pensando Pablo cuando habla de los malos obreros? ¿A qué se referirá con los mutiladores del cuerpo? Bueno, durante el primer siglo los perros deambulaban por las calles viviendo de los desechos y la carroña. Al ser animales sucios, los judíos se referían a los gentiles con tal término despectivo. Sin embargo, aquí Pablo se refiere de esta manera a los judaizantes, con el fin de describir su carácter pecaminoso, vicioso y descontrolado. Aquí se nos está dando un perfil de quiénes son aquellos que están enseñando algo distinto, que están enseñando una falsa doctrina. Y da ciertas luces y nos permite concluir o nos permite suponer con base cierta que estos falsos maestros o la falsa enseñanza que estaba predominando era el judaísmo. Sí, volver a la ley, volver a abrazar el cristianismo, la fe en el Señor, pero también abrazar la ley, volver a la ley. Y estos son elementos absolutamente contrapuestos. Porque la fe en el Señor, esa fe salvífica, no es por obras, no es por esforzarse en cumplir algo que la ley define prácticamente como imposible. No son solo 10 mandamientos, son 613 preceptos, y si alguien falla en uno, ha quebrantado toda la ley. ¿Qué dice Pablo respecto a este mismo tema en Gálatas? Que esta necesidad de cumplir la ley y verla tan lejana, prácticamente imposible, produce el verdadero deseo de un Salvador, porque nadie puede cumplirla. En cambio, la fe salvífica que tenemos en el Señor es suficiente. No hay nada más que agregar para alcanzar salvación. Habían dos polos muy opuestos. Y estos judaizantes querían hacer volver a los cristianos judíos a la ley. Agregar elementos propios de la religión judía para así alcanzar salvación. Puede que no se distinga el peligro que hay en eso. Puede que alguno pueda que diga, no le veo nada malo, es prácticamente seguir la misma costumbre que me enseñaron desde niño. Pero ojo, el efecto nocivo que hay en esta forma de vivir, y que Pablo la tenía muy clara, era que se estaba renunciando a la fe salvífica en Cristo por algo práctico, por una obra. Y aquí Pablo utiliza a los perros. Para nosotros los perros son mascotas, animales muy amigables. Se dice que el mejor amigo del hombre es precisamente el perro. Yo no sé si usted tiene una mascota de estas en su casa, pero sí, son los más leales, los más fieles. Cuando uno llega tarde a casa, es el único que nos recibe con la cola moviendo de alegría y uno los quiere. Son como las mascotas preferidas junto con otras. Pero lo que hoy día vivimos culturalmente con estos animales es muy distinto a cómo se vivía en esa época. De hecho, era considerado un animal inmundo. Vagaban por los desiertos, se alimentaban de carroña, comían de la basura. Ser comparado con un perro prácticamente es ser comparado con lo último, algo que no tiene y no merece nada. De hecho, así se le llamaban a los gentiles. Los perros que no creen o no practican el judaísmo. ¿Se recuerdan la parábola del rico y Lázaro? Cuando estaba el rico ahí postrado con sus llagas, y en esa figura literaria el Señor nos muestra que venían los perros a lamer sus heridas. Nótese la connotación de miseria en la que estaba este rico, que aún teniendo
culturalmente todo el derecho de ser considerado amigo de Dios por todos los bienes que tenía, en contraparte con lo que Lázaro, aquel mendigo que no tenía nada, pero que estaba ahí en el seno de Abraham. Esa es una contradicción en esencia que atacaba al judaísmo. Estos perros vienen aún a agravar más el escenario de miseria de aquel que creía que estaba muy cerca de Dios. Y aquí Pablo invierte el orden. ¿Por qué utiliza este ejemplo? Porque los judíos creen que los gentiles son aquellos que están separados, que no tienen ninguna opción, que son inmundos. Y Pablo dice, ustedes cristianos, hermanos que están en Filipos, guárdense de los perros, haciendo alusión directa precisamente a los que abrazaban la ley del judaísmo como la única forma de obtener salvación. Aquellos que tanto pregonan están tan equivocados. Qué fuerte, pero también qué claro a la vez. A los malos obreros. Es muy interesante porque los malos obreros son aquellos que por lo general actúan de una manera incorrecta, aquellas personas que realizan malas acciones. Los judíos estaban tan seguros que ellos son los que obraban justicia. Estaban convencidos de que el cumplir estos 613 preceptos de la ley era obrar en justicia. Pero Pablo estaba seguro, muy seguro, que la única clase de justicia viene solo de rendirnos de corazón al Señor. Y ahí encontramos la verdadera justicia. La consecuencia natural de estos judaizantes era alejar a sus seguidores de este plan de salvación. Y no se daban cuenta. De esa manera actuaban y obraban mal. Creía que estaban haciendo el bien, pero no se daban cuenta que estaban tan equivocados, con una venda en los ojos. Qué atingente puede ser este comentario o esta expresión en el día de hoy. Que creemos que estamos en lo correcto hasta que somos confrontados por la palabra, por el Espíritu Santo, y se nos revela qué tan lejos hemos estado todo este tiempo. Pero fiel es Dios, que nos da una oportunidad maravillosa para volvernos a Él. Y también, por último, se les llama a los mismos falsos maestros, aquellos que portaban esta enseñanza peligrosa, se les llama los mutiladores del cuerpo. ¿Será que habían algunos que cortaban brazos, cortaban piernas y se destacaban por este acto sanguinario? No, Pablo no lo define así, sino más bien hace un juego de palabras que intento explicar con los términos griegos que están destacados en amarillo acá abajo. El primero de ellos, katatomé, que significa mutilar, se asocia por la similitud al peritomé, que significa circuncisión. Pablo está diciendo que aquellos falsos maestros son aquellos que mutilan el cuerpo haciendo relación directa a la circuncisión que se practicaba por los judíos a los varones desde el 8º día de nacimiento. Tengan cuidado con aquellos que exigen a los que no son judíos ser circuncidados para alcanzar salvación. Este argumento es ampliamente debatido por Pablo en la epístola a los Gálatas y es el elemento central que se define en Hechos 15, en el primer concilio de los pastores de la época, cuando van a Jerusalén y se trata precisamente de este tema y se concluye con la ayuda del Espíritu Santo que a los gentiles no era necesario imponer otra carga más como el circuncidarse. No era necesario para alcanzar salvación. Pero aquí esta enseñanza iba una y otra vez exigiendo este tipo de práctica judía para
ser parte del pueblo de Dios. Y Pablo se refiere a ellos como aquellos que mutilan el cuerpo, como aquellos que practican una acción innecesaria solo para agradarse de lo que ellos creen que es correcto. Nuevamente vuelvo a insistir en la idea. Aquellos que creen que están haciendo algo bien están tan cegados que están dando pasos de ciegos que los conducen a un acantilado. Es terrible lo que, por definición, Pablo está planteando respecto a este grupo de personas, de estas personas que son peligrosas para la comunidad cristiana de la época en Filipos. Y la actitud correcta que debe existir en todo cristiano es gozarse, pero también cuidarse, estar muy atentos, no dejarse embaucar, no dejarse engañar, no ceder, estar tan alertos. Y por eso repito una vez y vuelvo a repetir, porque la enseñanza errónea puede desviarnos del plan correcto, de la salvación. Nos puede llevar a un punto en que no nos vamos a dar cuenta que estamos creyendo en otro evangelio. Y de eso vemos mucho hoy día también. ¿Qué más sigue? Versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu, con minúscula, es decir, con la disposición correcta del ser, servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo esta confianza en la carne. Claro, la verdadera circuncisión, va a decir Pablo en Corintios y en Romanos, es la del corazón. Es aquella que entiende lo que somos en Cristo, que no son las obras de la carne las que nos van a acercar a Dios, sino en la fe salvífica en Jesús, nuestro Señor. Tal vez usted piensa que para ser un mejor cristiano tiene que hacer más cosas, tiene que esforzarse más para llegar a una altura y poder decir, sí, ahora me considero bastante justo como para ser merecedor de algo. Pero si usted piensa así, qué errado está. Qué errado está. Muchas veces yo he compartido la palabra, el mensaje de salvación, el evangelio con mi familia. Y la respuesta muy seguida que recibo es la siguiente: es que no me siento preparado todavía. Yo sé que yo creo en Dios, yo sé que Él es mi Salvador, pero para poder llevar una vida correcta, primero tengo que ordenar muchas cosas de mi carácter, primero tengo que ser una mejor persona, primero tengo que dejar atrás muchas cosas para poder seguir al Señor. Pero qué equivocado es estar en ese tipo de pensamientos. Porque precisamente el Señor va a hacer todo eso que queremos si dejamos entrar a este Salvador en nuestras vidas. Sí, esa verdadera circuncisión, esa verdadera señal del pacto que distinguía al pueblo de Dios, no es una marca física, sino que está acá adentro, en nuestras vidas, en nuestro corazón, en la fe genuina y con la disposición correcta de dar lo mejor, lo que tenemos a nuestro Señor. Qué maravilloso. Yo no sé si a usted esto lo consuela. A mí me llena de gozo. Por supuesto que me anima, me consuela, porque estamos en el evangelio correcto, estamos en la palabra correcta. Versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿Qué está queriendo decir aquí Pablo? No es que se desechen completamente los argumentos para no confiar en lo que tenemos, en lo que somos, y en este caso los judíos como un pueblo especial. Recuerden que la iglesia del Señor nace en el Pentecostés. Y la iglesia es compuesta por judíos y gentiles, pero que han confesado a Jesús como el verdadero Salvador de sus vidas sin añadir nada más que solo la fe
salvífica en el Señor. Y con este argumento del versículo 4, Pablo no es que esté desechando todo lo demás por si alguien no tiene este tipo de elementos, sino que Pablo está diciendo, miren, yo sí tengo de qué confiarme, sacar pecho, diríamos acá en Chile, respecto a los méritos que tengo, porque de eso se trata. Apelar a la carne es apelar a cierto tipo de características y condición que son dejadas de lado porque no sirven. Y aquella persona que no las tiene no puede echar mano de ello. Y aquí Pablo trata de empatizar, haciéndole saber a los hermanos de Filipos que él, teniendo el derecho, teniendo las características que se exigen por ellos para gloriarse, Pablo estima bien no considerarlas. ¿Y qué elementos da que lo caracterizan como alguien de que sí puede gozarse o confiar en la carne? Versículo 5. Dice que es circuncidado al 8º día, que es del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. Eso tenemos que explicarlo un poquito, porque es muy interesante lo que quiere decir Pablo apelando a la enseñanza judía como una enseñanza peligrosa que atentaba la fe de los cristianos del primer siglo. Si hubo una enseñanza peligrosa en todo el Nuevo Testamento, desde que el Señor comenzó su ministerio, fue precisamente esta, el judaísmo. Pero ¿cómo va a ser algo malo? Es algo incorrecto porque pone su énfasis en las obras y no en la fe salvífica. Ejemplos. Pablo dice en el versículo 5, enumera 5 características que él sí tenía y las deja de lado para no gozarse o no poner su orgullo en ello. Dice que fue circuncidado al 8º día. Y eso era lo que la ley exigía. En Levíticos 12, versículo 3. Era un mandamiento establecido por Dios para el pueblo de Israel como señal que son pueblos de Israel. Que todo niño varón al 8º día debía ser circuncidado. Y esa iba a ser la señal del pueblo. Ese había sido el mandamiento que Dios le dio a Abraham. En Génesis 17:12 dice, a los 8 días de edad será circuncidado todo varón entre vosotros. Y ese mandamiento se había repartido como una ley que hasta el día de hoy se aplica. Pablo deja muy bien en claro que no es un ismaelita, es decir, que no es descendiente de la tribu de Ismael, sino de Isaac, de esta rama del padre de la fe que es Abraham, validada y reconocida como pueblo de Dios. Y tampoco se refiere como que él fuese un prosélito, es decir, un simpatizante del judaísmo que más tarde es aceptado, que abrace esta religión si es que cumple ciertas condiciones o requisitos, y una de ellas era precisamente circuncidarse. Pablo dice que desde que él nació, desde el 8º día prácticamente, fue circuncidado conforme a la ley establecida, es decir, un judío de verdad. La segunda condición que Pablo destaca para desechar es que es del linaje de Israel, es decir, un descendiente directo de Abraham. Muy interesante. La tercera característica es que pertenecía a la tribu de Benjamín. Es una tribu muy especial porque conformó el reino del sur que mantuvo el linaje. Recordemos que Israel se componía de 2 reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte
donde estaban 10 de las tribus, entre ellas la tribu de Israel, cuando fueron conquistados por otros pueblos como cumplimiento profético, por supuesto, y fueron tomados cautivos, muy rápidamente comenzaron a hacer alianzas con aquellos no judíos, con los paganos, y perdieron la raza original. No así con los dos reinos del sur, quienes mantuvieron su linaje, lo guardaron celosamente. Por eso se dice hasta el día de hoy que los samaritanos y judíos no se tratan bien entre sí, aunque son prácticamente de la misma tierra, reúnen las mismas características, pero la diferencia es que precisamente los de Samaria estaban en la parte norte de Israel y permitieron que su raza fuese permeada por los paganos. Pablo está diciendo, yo soy de una raza pura, 100% judío. Así que si algo es de sacar pecho, de gloriarme, por favor consideren mis argumentos, que aunque son válidos, yo decido dejarlos fuera porque no son necesarios. ¿Qué más está diciendo Pablo? El cuarto. Hebreo de hebreos, en referencia a la mantención, a la perseverancia de la lengua hebrea. Se dice que Pablo hablaba varios idiomas: hebreo, hablaba el griego, hablaba el arameo, y todo este lenguaje, por supuesto, no era solo una adquisición cultural, sino que la lengua hebrea como lengua nativa, él también la muestra como un argumento. ¿Para qué? Para decir que aunque yo lo tengo, no es necesario para alcanzar salvación. Y en cuanto a la ley, fariseo, fundamentalista y legalista en las obras. Es decir, sabía muy bien lo que era cumplir la ley. Se esforzaba por aquello. Sabía muy bien lo que significaba ver la ley como el ideal para poder alcanzar esta salvación. Sabía muy bien lo que significaba, sabía muy bien lo que implicaba, pero aún así Pablo decide, no es necesario. Es decir, yo que poseo todo el perfil que ustedes quieren imponer a los demás, que no son judíos, o que siendo judíos los quieren forzar a volver a esas prácticas, yo les digo, no soy un extranjero, no soy alguien extraño para ustedes, yo les digo que no es necesario. Muy interesante. Sigamos avanzando. Versículo 6. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Y en esto de perseguidor a la iglesia, Pablo a Timoteo le señala en su segunda carta que desde sus mayores él servía fielmente al Señor. Capítulo 1, versículos 2, 3 de 2 Timoteo, Pablo comienza de esta manera animando a su hijo espiritual Timoteo. ¿Y qué quiere decir esto? Que desde que él tuvo conciencia, comenzó a servir a Dios con el espíritu correcto, pero cayendo en la misma trampa que están cayendo aquellos que desean desviar a los cristianos a una fe distinta, incorporando los nuevos elementos. ¿Y cuál era esa? Que perseguía a la iglesia del Señor porque predicaban algo que no iba acorde a la enseñanza de la ley. Pablo estaba seguro que estaba haciendo lo correcto. Tenía una venda en los ojos, como también la tienen aquellos que enseñan a los cristianos del primer siglo a que vuelvan a la ley. En ese sentido, Pablo se define como irreprensible, que todo lo que hizo, lo hizo creyendo que estaba agradando a Dios, que no había nada que objetarle, hasta que él mismo se encontró con el Señor. Este aparente obrar que Pablo evidenció cuando fue fariseo, cuando fue judío, antes que se encontrara con el Señor, según él, era la forma correcta. Pero cuando se conoce, cuando tuvo este encuentro maravilloso con el Señor, se dio cuenta que no era necesario, sino que tenía todo lo suficiente
para alcanzar esta salvación tan grande y tan llena de gracia que ofrece nuestro Señor Jesucristo. Avanzamos. Versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todas estas cosas que Pablo enumeró, fariseo, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, un verdadero israelita, Pablo define que no valen nada. Desde el día que conoció al Señor, estos argumentos que justificaban los falsos maestros para alcanzar la salvación, se dio cuenta que no valen nada porque conoció a Cristo, el verdadero autor de la salvación, y todo aquel que cree en Él puede también disfrutar de esta salvación. No es necesario nada más. Y ciertamente, todas estas cosas, Pablo las tiene como pérdida. Después dice, los tiene por basura, porque se ha dado cuenta que no sirven de nada. Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Aquí la palabra que se utiliza por basura es esquivalón, que significa estiércol. Miren la figura que Pablo utiliza para definir sus logros, sus 5 logros. Esos logros por los cuales los fariseos se sienten tan completos, que se sienten justos, suficientes para alcanzar la salvación o para considerarse a sí mismos beneficiarios en un lugar privilegiado para alcanzar la salvación. Pablo les dice que eso es basura y le hace basura como estiércol. ¿Qué es lo que es el estiércol? Usted sabe lo que es. Es algo que no vale nada, son los desechos. Es algo que tiene un lugar que ni siquiera queremos imaginar. Pero sí, de esa manera Pablo construye su argumento para poner énfasis ¿en qué? En la fe correcta en el Señor. Está animando a unos hermanos que están siendo perseguidos. Le está diciendo una y otra vez, por favor, que el gozo nunca se quite de sus vidas, porque ese gozo viene del Señor. Y lo otro, estén muy alerta, guárdense de aquellos que andan por ahí tratando de influir, tratando de convencerlos, porque toda la enseñanza que traen o tienen los va a hacer sentir más pequeños y los va a obligar a hacer nuevas cosas para tratar de alcanzar una salvación que ustedes ya están disfrutando. No necesitan nada más. Es más, tienen que saber que lo que están ofreciendo es basura. Y no lo digo porque yo no lo tenga. Yo tengo todo eso que estos falsos maestros quieren imponernos, pero saben, no es necesario. Eso es basura. ¿Se entiende un poco el argumento que Pablo estaba desarrollando? Versículo 9. Y sabiendo esto, que tenemos lo necesario, que es la fe en Jesús, Pablo dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, es decir, aquellos que se consideran justos por practicar los 613 preceptos de la ley, no de esa manera yo voy a ser considerado justo, sino encontrándonos con el Señor por medio de la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, claro. Las obras no nos van a justificar.
Lo que nosotros podamos hacer o no hacer no nos van a acercar o alejar más del Señor. No, por supuesto que no. Sino lo único que importa es la fe correcta en Cristo. En esa fe somos justificados. Versículo 10. ¿Con el fin de qué? De conocerle, pues. Por supuesto. Porque este conocimiento que Pablo desarrolla muy bien en Efesios, esta sabiduría que también es añadida, nos va a permitir encontrarnos en Él. Vamos a conocer quién es, su doctrina, y mientras más le conozcamos, más le vamos a amar, más nos vamos a aferrar a Él como una consecuencia natural. Y también vamos a conocer el poder de su resurrección. Recuerden que este argumento no se puede disasociar del pensamiento del apóstol. Habla de la doctrina, de aquellas cosas que debemos mejorar, de lo que somos, de las amenazas del cristiano, de los peligros de la fe, pero sin perder de vista su norte, que lo tiene muy claro, el día en que estemos por siempre con el Señor. Va a decir en Efesios, no sé si se acuerdan, la herencia, la posesión adquirida. Va a decir también donde habita toda bendición espiritual. Y eso va a ocurrir cuando el Cristo, nuestro Señor, venga por nosotros. El poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Claro, como Cristo padeció, nosotros también tenemos que padecer. No es una enseñanza nueva. El Señor lo dijo claramente a sus discípulos. Filipenses 3:11. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y aquí Pablo cambia un poco el tono respecto a la epístola a los tesalonicenses, a la primera, cuando él dice que el Señor nos va a arrebatar y vamos a ser transformados en el aire. Él veía ese hecho magnífico que esperamos todos los cristianos como algo tan inminente que podía ser ahora ya, que él no iba a gustar la muerte hasta antes de ver eso. No. Y aquí vemos que Pablo tal vez está más asumido que, si bien es cierto, la venida del Señor es inminente, pero tal vez yo no alcance a disfrutarla, sino que tenga que padecer. Sí, le quita el argumento de inminencia en el contexto de su tiempo. Sabe que el Señor viene por nosotros, tiene muy claro, eso le fue revelado directamente por el Señor, pero pone en perspectiva correcta el orden del cumplimiento de estas promesas, de esta revelación que le fue dada a conocer. Tal vez yo no alcance a vivirlo, o tal vez sí, pero hay un hecho cierto, que vamos a estar con Él, que vamos a ser semejantes a Él por medio del padecimiento, y somos justificados no por la obra de la ley, sino por creer en Dios. Y esa justificación es precisamente la que nos da el derecho de ser llamados justos, por una parte, pero también el tremendo regalo de poder estar con Él por siempre y siempre y siempre y siempre. ¿No le da gracias al Señor? Yo estoy súper gozoso. Yo estoy súper contento por lo que tenemos en Cristo. Y aquí los cristianos no pueden tener diferencias. ¿En qué sentido lo digo? Tal vez hay cristianos muy pobres. También puede que hayan cristianos que se sientan tan poca cosa porque aún no han descubierto lo que son en el Señor. Tal vez hay cristianos que tienen muchos bienes y pueden decir que viven de una manera muy, muy cómoda. Pero ante los ojos del Señor somos todos no solo iguales. Él nos mira de la misma manera. Tenemos el mismo valor. Tenemos la misma esperanza, tenemos las mismas promesas. No es por lo que tengamos, no. Aquí Pablo está diciendo eso. No es por los méritos, tampoco. Es por nuestra justicia que hemos hallado en Él. Aleluya. Cristo es suficiente. El Señor Jesús lo es todo. Aleluya. Estaremos con Él por siempre y siempre.
Versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello, alcanzar aquello para lo cual fui también asido, alcanzado por Cristo Jesús. Es decir, yo no hago cuenta que ya lo tengo todo y debo quedarme sentado y esperar que todo lo que tiene que venir venga. No, sino que Pablo se refiere a los perfectos, porque tal vez usted puede decir, pero yo no soy perfecto. De hecho, ni los pastores son perfectos. Claro, sino que aquí se utiliza una palabra griega que significa maduros. Aquellos que han alcanzado una madurez para asignar una responsabilidad correcta o una responsabilidad especial. En ese sentido, Pablo ocupa la palabra perfección. Aunque estamos maduros, aunque tenemos el conocimiento correcto, aunque nos hemos hallado en Cristo y podemos decir que hemos sido justificados en Él, yo aún así prosigo para ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo. ¿Y de qué manera lo hace? Versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. A ver, Pablo dice que aunque hemos sido justificados, no tenemos que quedarnos pasivos, sino que debemos alcanzar aquello por lo cual hemos sido también llamados por Cristo. Es decir, revela un propósito. Ese propósito que lo vemos en Filipenses 1:6. ¿Recuerdan? Aquel que en vosotros comenzó una buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, una progresión. Aquí Pablo da una luz, que esa progresión en nosotros debe evidenciar una madurez tal que se nos permita cumplir aquello que se espera de nosotros. Y Pablo dice que él no se jacta al punto de creer que él ya lo tiene, sino que se extiende. Olvidando aquello que está atrás, se extiende a lo que está adelante. Y esa palabra extendiéndome, de extensión, de extender, es la misma que se utiliza en las carreras, en el atletismo, cuando se traspasa la posta al otro competidor o cuando se va a traspasar la meta. Es decir, se echan hacia adelante, bien adelante, el mejor de los esfuerzos porque en el último minuto nos pueden quitar el primer lugar. De esa manera Pablo se esfuerza para alcanzar aquello que está preparado para nosotros. Y ojo, no se refiere a la salvación, porque ya la tenemos. Y ojo, si la descuidamos, por supuesto que la podemos perder, pero no se refiere a ocupar un lugar en el propósito de Dios, porque Filipenses 1:6 ya dice que Dios comenzó algo, sino que se refiere al punto de alcanzar esa madurez cristiana para poder cumplir el propósito de Dios que tú y yo tenemos en este tiempo. Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y saben, muchas veces, muchísimas veces, ocupamos este texto para darnos nuevas oportunidades en virtud de nuestros fracasos. Para los jóvenes, para aquellos que luchan y cuesta romper esas ataduras. Este versículo es un consuelo, claro, porque nos presenta un escenario muy hermoso que debemos esforzarnos para alcanzar aquello por lo cual fuimos llamados, olvidando nuestros fracasos, olvidando nuestras derrotas, olvidando aquellas cosas que pudimos haber hecho bien y no lo hicimos, pero tenemos la oportunidad maravillosa de volver a hacerlo y por eso yo me voy a esforzar. ¿Sí? Es una muy buena interpretación, es una forma correcta de aplicarlo, pero ojo, no solo se refiere
a nuestros pecados. No solo se refiere a dejar atrás nuestros errores, dar vuelta a la página y comenzar de nuevo, y ahora sí, no solo se refiere a eso, sino que también Pablo dice, olvidando también todo lo bueno que ha quedado atrás, todas las victorias en el Señor, todas las experiencias maravillosas que hemos tenido con el Señor, debemos dejarla atrás. No podemos vivir de recuerdos, no podemos vivir de experiencias que tuvimos hace años atrás. No debemos quedarnos dormidos en una pasividad porque ya cumplimos con una meta maravillosa. No podemos sentarnos en este tiempo y decir, yo ahora merezco descansar porque convertí o con la ayuda del Señor le evangelicé a tantas personas y se han convertido más de 100 en todo mi caminar con el Señor. No, Pablo está diciendo, aunque hemos sido usados por el Señor, tenemos que dejar atrás eso, porque lo que corresponde ahora es vivir un tiempo nuevo, un tiempo de victoria, y ahí tú tienes que poner lo mejor de ti, porque estamos viviendo un tiempo donde se exige lo mejor. No te detengas, sigue avanzando, sigue esforzándote para alcanzar, para ocupar el lugar en el propósito de Dios al cual tú has sido llamado. Desentierra tus sueños que antes tenías en el Señor. Tal vez dejaste de buscar la llenura del Santo Espíritu, aunque lo recibiste hace años atrás y lo puedes atesorar en tu corazón como una linda experiencia que marcó tu vida. Vamos, olvida eso y comienza a buscar nuevamente ser lleno del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. Renuévate de esa manera también. Ocupa el lugar que Dios ha preparado para ti y no solo olvida tus fracasos, sino olvida también tus logros, porque este tiempo es un tiempo donde se requiere lo mejor de ti. De esa manera prosigo a la meta. De esa manera, hermanos, sigamos juntos luchando hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es decir, esforcemos de tal manera que cuando el Señor venga por nosotros, nos encuentre de la manera correcta sirviéndole. Nos encuentre con el espíritu correcto, nos encuentre sabiendo que estamos con todo lo que somos, trabajando, sirviendo en su iglesia. Y qué maravilloso sería que mientras nosotros estemos sirviéndole con un corazón sincero, correcto, agradando por sobre todas las cosas su corazón, el Señor viniese por su iglesia y nosotros salgamos a su encuentro. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Versículo 15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Nuevamente Pablo dice, así que todos aquellos que hemos alcanzado esta madurez que nos permite recibir una responsabilidad, sintamos esto mismo, esto que Pablo viene diciendo, anteriormente, sigamos esforzándonos hacia la meta. Y si alguien siente otra cosa, no se preocupe, porque si se esfuerza en ese ejercicio de proseguir a la meta con todo lo que tiene de una manera genuina, Dios se va a encargar de revelarle esto mismo también. Y aquí se utiliza la palabra apocalipto como la acción de revelar secretos sobrenaturales por acción divina. Es decir, yo no lo voy a provocar, sino que Dios quitará ese velo que antes no me dejaba ver y ahora veo con claridad. El Espíritu Santo me permitirá ver las cosas que antes no veía. Pero ¿cuándo va a ocurrir eso? Cuando yo me esfuerce por proseguir a esa meta tan preciosa, a ese supremo llamamiento al cual usted y yo hemos sido llamados. La versión BNP, la Biblia de nuestro pueblo, los versículos 8 al 15, los expresa de una manera más clara. Dice así: más aún, todo lo considero pérdida comparado con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús mi Señor,
Por él doy todo por perdido y lo considero basura con tal de ganarme a Cristo y estar unido a él, no con mi propia justicia basada en la ley, sino con aquella que nace de la fe en Cristo, la justicia que Dios concede al que cree. Lo que quiero es conocer a Cristo y sentir en mí el poder de su resurrección, tomar parte en sus sufrimientos, configurarme con su muerte con la esperanza de alcanzar la resurrección de la muerte. No es que haya alcanzado la meta ni logrado la perfección. Sí, yo sigo adelante con la esperanza de alcanzarlo. Como Cristo me alcanzó, hermanos, yo no pienso haberlo alcanzado. Digo solamente esto: olvidándome de lo que queda atrás, me esfuerzo por lo que hay por delante y corro hacia la meta, hacia el premio al cual me llamó Dios desde arriba por medio de Cristo Jesús. Por tanto, los que somos maduros debemos pensar así. Y si alguno piensa de otro modo, Dios se lo revelará. Es interesante cómo el uso de otras versiones nos aclaran aún más la idea central. Versículo 16. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. ¿Se acuerdan que en Efesios nos habla de un mismo Señor, una fe, un bautismo, como elemento central de unidad que debe evidenciar la iglesia del Señor? Pablo nuevamente está poniendo un énfasis a los hermanos en Filipo. Nuevamente está enseñando estas mismas cosas que ya ha enseñado. ¿Por qué? Porque ahí está la doctrina verdadera. Porque ahí están los elementos que si consideramos bien aplicar en nuestras vidas, nos van a permitir mantenernos firmes en el propósito de Dios. Versículo 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Versículo 17. Hermanos, sed imitadores de mí. Yo no sé cuántos de ustedes se atreven a decir esto. Imítame. Si quieres seguir a Cristo, si quieres ser como Cristo, imítame. ¡Wow! ¡Qué palabra, qué expresión más potente! Yo he escuchado en predicaciones de otros pastores, de otra iglesia, para que no sepamos diferenciar, que han dicho: hermanos, no me imiten a mí, sino que hagan lo que yo digo. Pero eso pierde una credibilidad enorme. Es tan sanador, trae tanto consuelo cuando los demás ven en nosotros un ejemplo a seguir y cuando nos preguntan ¿por qué eres así? Uno pueda decir con tanta sencillez: es porque yo hago como el mismo Señor hizo. Si quieres ser como el Señor, mira mis acciones e imítame, porque así como tú lo quieres hacer, yo también lo quiero hacer. ¿No será tiempo que nuestras familias, que sus hermanos tal vez, sus hijos, su esposo, llegue a los pies de Cristo en base al testimonio que Él o ellos puedan ver en usted? Pídele al Señor. Pídale de todo corazón que este propósito genere en otro salvación también. Que usted sea usada para que esta salvación irrumpa y pueda llegar ahí donde por años ha luchado. Que este sentir correcto, verdadero, de querer ser como el Señor, no solo le bendiga y le fortalezca y le llene de gozo y paz y la justicia que alcanzamos por la fe en Cristo, sino que traiga a otros al Señor por el solo hecho de que usted va a reflejar ahora un cambio maravilloso. Esfuércese en aquello. ¿No trae consuelo esta expresión? Versículo 18. Porque por ahí andan muchos, nuevamente Pablo se vuelve a referir a aquellos que están
considerando poco suficiente el sacrificio de Cristo, porque eso es ser enemigos de la cruz de Cristo, no considerar, no valorar que la obra de Cristo en la cruz fue suficiente, sino que tienen que añadir otros elementos a la forma de creer para poder alcanzar la salvación. Y en los judíos, este tipo de mixtura era la panacea, era predicar con una amplitud sabiendo que muchos iban a caer. Recuerden que los judíos principalmente creían en la resurrección. Sí, los fariseos creían en la resurrección y eso, ¿qué es lo que implica? Que la ley judía llevaba implícito que había resurrección. ¿Y por qué destaco este elemento de la resurrección? Es porque el gnosticismo en este periodo de la historia comienza a perfilar este argumento de la resurrección como una acción divisoria en cuanto a separar muy bien las obras de la carne versus aquello que es espíritu, que no se puede mezclar, y yo haga lo que haga en la carne no va a afectar mi salvación. Un pensamiento gnóstico que encuentra un caldo de cultivo en la religión judía. Y no solo eso, sino que aquí Pablo, haciendo alusión a los judaizantes, están siendo llamados literalmente enemigos de la cruz de Cristo, es decir, enemigos de la obra expiatoria de nuestro Señor en la cruz, porque consideran que ese acto maravilloso de soteriología, de salvación, de una obra salvífica, no es suficiente para alcanzar salvación. Ojo con aquello. Si parece ser que la religión judía fuese un imán que atraía todas las falsas enseñanzas. Y Pablo por eso les pide que estén despiertos y atentos, que tengan cuidado con lo que está pasando por ahí, porque están entre ustedes. Y ese es otro elemento de la falsa maestría, que nace desde dentro, que cuesta identificar, que es muy sutil muchas veces. Pero si estamos maduros en el Señor, si nuestra vida cristiana es hallada en Él en forma constante, es una parte importante de la ecuación que está resuelta. La otra es toda nuestra intención del ser, todo nuestro espíritu, todo nuestro accionar, todo nuestro crecimiento, todo nuestro madurar, todo nuestro conocer la palabra, todo esto de asumir una y otra vez lo que se nos enseña, lo que se nos predica, va a permitir que estemos alertas en todo tiempo para distinguir la falsa enseñanza y no dejar esta obra maravillosa de la cruz de nuestro Señor para que se nos diga algún día que sin darte cuenta ahora eres un enemigo de la cruz de Cristo. Cuidado, hermanos, tenemos todo lo necesario, no hace falta añadir nada más. La misma idea en estos pasajes, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora los digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será. Aquí probablemente se refiere a los judaizantes y gentiles libertinos precursores del gnosticismo. Esto que les señalé hace poco. Esta dualidad de la carne y espíritu. Que no importa lo que yo haga en la carne, total, la carne y el espíritu no se pueden mezclar, no puede haber una disociación de elementos que nos puedan separar del plan de Dios si hacemos lo que queramos en la carne. Por eso Juan, en el año 90, cuando ya está en pleno apogeo esta doctrina gnóstica, comienza su evangelio diciendo que en el principio el verbo era Dios, se hizo carne, estuvo entre nosotros, y todo el argumento que Juan utiliza es muy intencional para referirse a que no era solo un espíritu, Jesús, sino que se hizo hombre, comió, metimos nuestros dedos en las llagas, estuvo con nosotros. Un argumento sólido para derribar la doctrina falsa del gnosticismo. También se refiere en el 19 a la perdición por pretender alcanzar salvación por obras a través de los judaizantes o conocimiento propio, el gnosticismo.
Se refiere también a una parte del pensamiento gnóstico, es que tengo que vivir todo lo malo para saber qué es lo bueno. Tengo que dejarme sumergir por aquello que los demás dicen que es malo. Si yo no lo he vivido, entonces ahí recién puedo hacer un juicio objetivo del asunto. Y yo no necesito comer basura para darme cuenta que la basura no solo es buena, sino que produce efectos terribles. Ojo con esa forma de pensar. Hace muchos años escuché a una persona decir, sabes, yo ya llevo mucho tiempo en el Señor y creo que es necesario que yo me permita ir al mundo un tiempo para ver realmente cómo es esto de vivir sin Dios. Para volver a amarlo mejor, no sé, para saber de qué estoy hablando. Cuando yo vaya a predicar a alguien que eso está mal, yo quiero vivirlo. Y yo creo que fue una justificación tan absurda y basada en el propio egoísmo, en el propio egocentrismo, que tiene muchos elementos gnósticos. Yo no puedo pronunciarme y opinar sobre lo malo si es que antes no lo he vivido. Cuyo Dios es el vientre, referencia a la observación de las leyes alimenticias, los judaizantes. ¿Cuál es la ley alimenticia? Aquello que se puede y no se puede comer, o los deseos sensuales, enfocado al gnosticismo, cuya gloria es su vergüenza, es decir, la jactancia religiosa que tienen los judaizantes, o el pecado desenfrenado de los gnósticos. Aquello que considera tan valioso es precisamente lo que lo desacredita, invalida y causa vergüenza ante los demás, y que solo piensan en lo terrenal. Y ambos grupos, judíos y gnósticos, pensaban solo en desenvolverse acá en la tierra. Todo su mundo estaba acá, en lo terrenal. No tenían una mirada en lo eterno, sino que hacían proyectos de vida acá, no ponían en cuenta a Dios en sus proyectos y vivían como si este mundo nunca se fuera a acabar. Tienen que saber que sí, llegará un día en que todo esto acabará y Dios hará algo nuevo con su iglesia. Versículo 20. Luego de todo este argumento, volvemos a la esencia de la carta a los Filipos. Recuerden que vivir en Filipos era vivir en la crème de la crème, donde lo más importante era ser ciudadano romano, donde en esa ciudad había muchos privilegios y uno de ellos era precisamente pertenecer a la ciudadanía de Filipo con tantos beneficios, no pagaban impuestos, era una aristocracia, era realmente una ciudad donde vivía lo mejor de lo mejor. Y aquí Pablo dice, pero, queridos hermanos, nuestra ciudadanía está en los cielos. No tengamos nuestra mente puesta en la tierra, sino que en el cielo, de donde también esperamos al Salvador. ¡Aleluya! Sí, porque vendrá por nosotros el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿No hemos escuchado esto antes? Claro que sí. Es la misma doctrina. Pablo está enseñando una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Hemos llegado a la conclusión del capítulo 3. Yo no sé qué les ha parecido. A mí me ha estremecido. Repasar algunos detalles solamente son suficientes para provocar en mí una gratitud inmensa al Señor, porque no necesitamos nada más que tener una fe correcta, un corazón correcto para ser hallados en Él, justificados en Él y vivir conforme a su propósito. Espero que este estudio del capítulo 3 de Filipenses traiga mucha bendición a su vida. Y no lo digo como una manera global, holística, general, al referirme a la salvación. No, me refiero a que su vida pueda cambiar. Si esta es una enésima vez en que ha leído estos pasajes, por favor, permítase olvidar todo lo malo que ha quedado atrás, pero también todo lo bueno
todas las experiencias maravillosas que ha tenido con el Señor, déjelas atrás. Ayer ya pasó. Te necesito hoy. Hay un hermoso coro y concluye diciendo: Espíritu Santo, lléname, lléname. Qué invitación más maravillosa es la que la palabra del Señor nos hace en esta hora. En este tiempo necesitamos nutrirnos más del Señor. En este tiempo necesitamos buscarle más. En este tiempo necesitamos esforzarnos por alcanzar aquello que está delante. Aleluya, hermano, hermana, amigo, amiga. Que tu vida en este tiempo pueda inspirar a muchos a creer en el Señor. Que no tengamos más que otro propósito, que a través de nuestra vida no solo agrademos a Dios, sino que también produzcamos en otros el creer y el amar a nuestro Señor. Con Él lo tenemos todo. Él se encargará, Él nos equipará. Él está trabajando en nuestras vidas para que este propósito sea cumplido. Que el Señor les bendiga. Les animo a que retomemos con toda nuestra intención, con todo nuestro espíritu, este último par de meses que nos queda para concluir este hermoso ciclo de enseñanza. En la próxima clase entregaremos las tareas de Filipenses. Aún hay tiempo para ponerse al día. Pronto va a comenzar el culto dominical, pero no dejemos de lado esta enseñanza. Permitamos que el Espíritu Santo ahora comience a trabajar en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga ricamente, hermanos. Chao.